Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hoy vamos a hablar con alguien que ya ha estado en este podcast con anterioridad, pero haciendo un podcast en inglés sobre el disco de los Beatles, Beatles for Sale. En esta ocasión no va a ser un podcast en inglés, como ya pueden escuchar, porque estoy hablando en español, sino que vamos a utilizar la lengua española para hablar de uno de los músicos y compositores más importantes de la música popular española en las últimas décadas. Me refiero a Joaquín Sabina y tenemos aquí de nuevo a mi amigo y compañero aquí en la universidad, Daniel Napo, que va a hablar de uno de los discos de Sabina que para él son más memorables, que es un disco que se publicó hace ya 31 años y se titula Hotel, Dulce Hotel. Dan, bienvenido otra vez al podcast Discos Memorables. Muchísimas gracias, Antón, y es un placer participar en ese podcast y hablar de ese cantautor tan, inteligente y divertido. Sí. Tú escuchas muchas veces con asiduidad, ¿no?, a Joaquín Sabina y uno se pregunta cómo un tipo de Michigan como tú, ¿no?, llegó a la música de Joaquín Sabina. Bueno, en primer lugar, siempre me interesaba la literatura y la lengua española, entonces ya yo era un poco predispuesto, ¿no?, a Sabina antes de descubrir su música. Lo que pasa es que por muchos años yo escuchaba la música en México y poco a poco yo llegué a entender más y más la letra. Y como tú sabes, porque tú sabes muchos idiomas, cuando uno empieza a estudiar una lengua, lo más importante al principio es definir lo que pasa, ¿no? Las palabras, las definiciones, a veces los tiempos, la gramática. Pero con Sabina, y después de escuchar sus discos tantas veces, yo empecé a entender lo más allá de las meras palabras. Y me da un poco vergüenza admitirlo, pero bueno, Sabina me enseñó casi tanto como todos mis estudios en el programa de posgrado, ¿no?, con Lope de Vega y Rubén Darío, todos mis favoritos. Pero con Sabina era algo más, mucha repetición y, como se dice en México, se me cayó el 20 por fin. Y yo entendí lo que quería decir en muchas canciones. Normalmente los discos de los años 90. Yo descubrí este Hotel Dulce Hotel un poco tarde, ¿no? Pues en realidad lo que dices a mí me resulta conocido. Yo me puedo identificar un poco con lo que dices acerca de escuchar a Sabina y aprender más español gracias a las canciones de Sabina, porque yo realmente aprendí mucho más inglés escuchando discos de Bing Crosby, de Frank Sinatra, de los Sí, Beatles, exactamente. pues que realmente en las clases de inglés que tomaba en el instituto, en la escuela secundaria, ¿no?, y en la universidad. Entonces yo creo que la música, no sé si estás de acuerdo con eso, cuando uno intenta aprender una segunda lengua, la música es un vehículo muy importante, que sirve muy bien para mejorar, para acostumbrar el oído a la nueva lengua. Yo también he aprendido mucho inglés, mucho francés, gracias a la música. Sí, sí, es muy importante porque en mi vida la música sirve como trasfondo a todo lo que hago. Y de una manera no esperada, ¿no? Yo aprendí mucho y en cierto también Sabina es un ejemplar porque su letra es muy inteligente, su gramática exquisita y es un poeta. Yo creo que es un poeta del primer orden. Entonces, si yo pudiera haber escuchado canciones de Rubén Darío o César Vallejo, tal vez habría pasado lo mismo, pero en ese caso no me tocó la música de Sabina. Y cuando tú escuchas música de Joaquín Sabina, que tiene una discografía imponente, muy larga, muchos discos, muchas canciones, de enorme calidad en la mayor parte de los casos, ¿qué es lo que más te interesa o lo que más te atrae de la música de Joaquín Sabina? Es una pregunta difícil porque siempre es sorprendente.
Y yo creo que la letra de él, sobre todo, esa es la respuesta obvia. Porque la música a veces en algunos discos no es un poco genérica, ¿no? Lo que me gusta, a mí me gusta su carácter, a mí me gusta su carisma, ¿no? Ese video de bohemio, ¿no? Y yo creo que estamos de acuerdo. Si yo pudiera ver, si era posible tener una conversación con él, yo creo que estaríamos de acuerdo en muchas cosas. Y es como un amigo después de escucharlo por tanto tiempo, ¿no? Yo no sé lo que es exactamente lo que me gusta. A mí me gusta también España. Y para mí es un artista muy representativo de España. Sí, yo no conozco muy bien la música de Juan Manuel Serrat, por ejemplo, pero de los artistas españoles que yo conozco bien, es como ellos, ¿no? Y a mí me encanta España, a mí me encanta su cultura, me fascina el vino, lo que sea de España. Entonces tiene no sé, ese aspecto exótico también, un poco extraño, un poco raro, muy diferente, pero también divertido. Eso es lo que me gusta de su música. Y es lo que decimos muchas veces a los estudiantes de español aquí en la universidad, ¿no? Que aprender una segunda lengua es positivo porque la lengua es una tecnología para la comunicación, ¿no? Pero también sirve como puerta para adentrarse en otras culturas diferentes y conocer a otras personas, a otras maneras de pensar, otros elementos culturales que realmente sería más difícil acceder a ellos si uno no conociese la lengua. En el caso de la lengua española, en tu caso, tu interés por España o por México, pues tiene que ver también con tu interés por la lengua española, que es casi como una llave, ¿no? Para poder acceder a esa cultura. Yo sé algo de las tradiciones de la música de otros países, y si yo puedo describir las tradiciones de la música pop, de rock de otros países, de los países hispanohablantes, yo usaría la palabra derivado. Pero en el caso de Sabina no es tan derivado. Para mí es más un artista individuo, ¿no? Que sui generis, ¿no? En cierto sentido, y obviamente tiene la influencia de Dylan y otros, pero también ha marcado su propio espacio. Yo no dudo que si yo estudio más, escucho más música de España, de México, de Argentina, voy a descubrir a otros artistas semejantes, pero en ese momento en mi vida, eso es lo que he encontrado con Sabina. Sabina es uno de los cantautores españoles más famosos, al mismo tiempo es un cantautor diferente por su música, por sus letras. También es uno de los cantautores españoles más internacionales, porque es un hombre que a lo largo de su carrera ha tenido éxito, pues no solamente en España, sino en otras partes del mundo, sobre todo países hispanohablantes, en Hispanoamérica, ¿no? Él dice en muchas ocasiones que suele cada año tocar más en Buenos Aires o más veces en Buenos Aires que en Madrid. Y eso que él vive en Madrid, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de Joaquín Sabina es cómo él ha sido capaz de incorporar a su música propia sonidos de la música de otros países que él fue conociendo a lo largo de su carrera. Sí, es muy ecléctico en ese sentido. Tiene rap, tiene bolero, tiene tango, tiene música mexicana. Música mexicana, sí, tiene de todo. Y no tiene miedo de experimentar, ¿no? Y a veces sale, a veces no. Algunas canciones son mejores que otras, obviamente. En nuestras conversaciones sobre Sabina, me ha parecido que para ti un poco, Sabina es un poco popular, pero tal vez demasiado popular, porque tú eres niño cuando empezó a tener su éxito. ¿Qué recuerdas tú de Sabina? Bueno, tengo muchos recuerdos ligados a Sabina, no solamente porque tuve la oportunidad de verlo en directo en un concierto. Sí, tuve la oportunidad de verlo en Vigo, en Galicia, en el norte de España, en un auditorio muy bonito al aire libre que se llama el Auditorio de Castrelos, en Vigo. Pues ahí tocó, no recuerdo exactamente qué año fue, pero en algún momento de los años 90, una noche estrellada de verano,
ese verano de Galicia que no es muy caluroso, pero que tampoco es muy frío, ¿no? Recuerdo esa noche como el clima perfecto para un concierto al aire libre. Un poco de vinito también. Bueno, eso, eso también, sobre todo porque ahí se podría tomar un vinito al aire libre, ¿no? Como aquí en los Estados Unidos, donde eso no se permite, ¿no? Sí. Pero sí recuerdo ese auditorio tan bonito de Castrelos en Vigo, absolutamente lleno hasta la bandera, de personas para ver a Joaquín Sabina, y fue pues un concierto excelente, la verdad. Los músicos, su voz ya un poco rota, ¿no? Con el paso de los años le ha ido pasando a la voz de Sabina un poco lo que le pasó a la voz de Bob Dylan, ¿no? También. Sí. Y yo tuve la oportunidad de verlo en directo, recuerdo eso perfectamente, pero recuerdo también los discos que tenía mi padre de Joaquín Sabina, en vinilo, después en CD también, pero sobre todo en cassette, ¿no? Porque él tenía algunos de los discos, y este mismo del que vamos a hablar hoy, Hotel Dulce Hotel, lo tenía en cassette y lo ponía en el coche, ¿no? Entonces, cuando nosotros íbamos pues por Vigo, por cualquier otro lugar, con mis padres en el coche, pues uno de los músicos que más sonaban, aparte de Bob Dylan o de Paco Ibáñez, por ejemplo, era Joaquín Sabina. Y este disco en particular recuerdo escucharlo mucho en el coche de mi padre, que era marca Talbot, que no es una marca ya muy conocida en estos momentos, ¿no? Y sobre todo recuerdo una anécdota que tiene que ver con una de las canciones que se llama Pacto entre Caballeros, esa que dice mucha policía. En una ocasión que estábamos en el País Vasco, en el norte de España, en la ciudad de Bilbao, y a mi padre, por alguna razón, no recuerdo cuál era, pues o lo paró la policía o había un policía por ahí. Los maderos. Sí, los maderos, los polis, ¿no? Y entonces, claro, yo tendría, pues no sé, 7 u 8 años, quizá menos, no recuerdo. Y cuando apareció el policía que se acercó a la ventanilla a hablar con mi padre, y no recuerdo por qué, pues yo me puse a cantar o a gritar desde la parte de atrás del coche, mucha policía. Y bueno, mis padres no tenían ninguna ganas de escucharme en esos momentos en el que estaban hablando con la policía a mí decir eso. Pero claro, otra cosa de las canciones de Sabina para mí es que son unas canciones, muchas de ellas muy pegadizas, ¿no? Como se dice en inglés, catchy, ¿no? Son canciones que uno puede tararear, que uno puede cantar, ¿no? En la ducha, mientras uno está por la casa. Y esto no es así siempre con la música de los cantautores, hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo veo a Sabina, ahí tenemos un lapsus, ¿no? Siempre estoy pensando en Sinatra. Yo veo a Sabina siempre como un cantautor, por alguna razón, más moderno que los demás. Moderno. Y quizá es porque incorpora el rock and roll también, ¿no? En algunas de sus canciones. Pero sí, tengo muchísimas anécdotas y sobre todo muchos recuerdos que están ligados a... Yo creo que muchos dirían más comercial, pero tú dices moderno. Yo prefiero moderno también. Yo creo que las dos cosas no están reñidas, ¿no? Es posible ser comercial y moderno al mismo tiempo, ¿no? Cuando digo moderno me refiero a que no es un cantautor de los típicos cantautores de guitarra y voz, ¿no? Sino que utiliza unas instrumentaciones un poco más modernas, ¿no? Un poco más rockeras, incluso en este disco creo que eso es muy evidente, ¿no? Cuando empecemos a hablar de las canciones veremos que este disco Hotel Dulce Hotel es un disco quizá más rockero. Hasta Dylan abandonó la guitarra acústica, ¿no? Sí, es verdad. También, ¿no? Y ahí también Dylan vio quién eran sus verdaderos fans, ¿no? En ese caso. Bueno, Sabina nació en el año 1949 en la ciudad de Úbeda, que está en el sur de España. Es andaluz, pero realmente la mayor parte de su vida está ligada a la ciudad de Madrid, ¿no? Una de sus canciones más conocidas, que es casi como un himno, ¿no? Es Pongamos que hablo de Madrid, que no está en este disco, está en otro, pero realmente es un andaluz madrileño o madrileño andaluz, porque la mayor parte de su vida, incluso ahora, ¿no? Ha estado ligada a la ciudad de Madrid. ¿Qué recuerdos tienes tú ligados a la música de Sabina? ¿Hay algún recuerdo en especial que tengas, que tenga que ver con la música de Sabina? No necesariamente con el disco de Hotel Dulce Hotel, pero su música en general. Pues
Yo recuerdo cuando empecé mis estudios de posgrado, había algunos estudiantes de España. Y yo recuerdo, yo no sé lo que pasó, pero yo creo que fue la clase de metodología para dar las clases, ¿no? Una muchacha de Madrid, se llamaba Lola, ella preparó una presentación con la letra de Así estoy yo sin ti. Ujú. Y bueno, escuché la canción y no sé, no me hizo ningún tipo de reacción fuerte, ¿no? Pero algunos años después oí la canción otra vez y yo empecé a pensar un poco en los símiles, ¿no? Tan bonitos que tiene la canción y a veces tan raros, tan desconcertantes, ¿no? Las imágenes también. Y a mí me gustó. Y entonces tal vez yo no estaba preparado para Sabina en ese momento, pero poco a poco, después de algunos años y escuchar en el carro más que nada, en CD, a diferencia de ti, pues sí. Mi memoria es como... Bueno, era unos años después, claro. Unos años después, en los años 2000, 2001, 2002, cuando viví en México un ratito y trabajé ahí también. Sabina era muy popular en México, muy popular. Y cada disco que tiene en los años 90 tiene un ejemplo de una canción mexicana o algo más latina, ¿no? Para ese demográfico, ¿no? Incluso llegando a cantar con Chabela Vargas, que es una de las grandes cantantes mexicanas. Sí, y él dice que uno de los mejores cantautores fue José Alfredo Jiménez, ¿no? Letrista también, un poeta. Bueno, y además hay una relación clara entre el tipo de vida que llevaba José Alfredo Jiménez y el propio Sabina, que no ha llevado una vida, digamos, muy saludable. Muchos paralelos, ¿no? Sin duda. También Chabela Vargas, ¿no? Tiene mucho que ver con ese tipo de vida, de artista, ¿no? De bohemio, pero no sé, es poco a poco, ya tengo casi todos los discos de él, aunque no tengo los últimos. No tengo los últimos todavía, he leído sus libros y no sé, a mí me parece un buen poeta, ¿no? Escuchan un nuevo episodio de Discos Memorables, el podcast que estará disponible en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy estamos charlando con mi amigo Dan Napo aquí acerca de un disco de Joaquín Sabina que se titula Hotel Dulce Hotel. Hay muchos discos que uno podría haber elegido de Joaquín Sabina, pero tú te has decantado por este disco que se titula Hotel Dulce Hotel del año 1987. ¿Por qué este disco, Dan? ¿Por qué este disco y no otro de los muchos que tiene Joaquín Sabina? Bueno, yo creo que fue su disco que lo catapultó, ¿no? a reconocimiento público. También es su primer éxito comercial. Y después de eso tiene muchos discos más importantes, mejores, más consistentes. Para mí ese no es el mejor disco de Sabina, ni remotamente. ¿No? Yo diría que está entre los primeros 10 discos, pero no es tan bueno como Esta boca es mía, ni tampoco es de Yo mime contigo. Física y química. Física y química, sí. No está entre los primeros 5 mejores discos de él, pero tiene a lo menos para mí 3 canciones. Las primeras 3 canciones son absolutamente cojonudas, ¿no? como se suele decir, sí. Como diría él también. Sí, buenísimas, ¿no? Y a base de esas canciones no vale la pena hablar de las canciones del disco. Sí, yo creo que es un disco, antes de empezar nuestra charla y la grabación, tú comentaste que este para ti era un disco de transición en la carrera de Sabina. Sabina empezó a cantar en los años 70, tuvo una intensa relación con Javier Crae, otro de los cantautores españoles, en mi opinión, de los más infravalorados. Tiene letras muy interesantes, pero que quizá no es tan conocido por el público en general como puedan ser Sabina o Joan Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute quizá. Pero llega un momento en el que Sabina empieza a grabar discos propios, ¿no? Grabó un disco
junto con Javier Crae en directo en La Mandrágora, ese famoso club, ¿no? en Madrid. Las Huertas. Y bueno, cuando empieza a grabar discos en solitario y sobre todo en el momento en el que empieza a colaborar con Pancho Varona, el guitarrista del grupo Viceversa, en los años 80, pues evidentemente queda claro que Sabina es un grandísimo compositor, que escribe canciones excelentes, muy interesantes, muy inteligentes, como tú dijiste. Llega a grabar también un disco en directo con el grupo Viceversa, pero uno de los pocos que no tengo. Que no tienes, es cierto, es además un disco doble, ¿no? Que sale de una gira que realizaron por España, Sabina junto con Viceversa. Y aunque Sabina en el disco de Hotel Dulce Hotel ya no graba con este grupo, Viceversa, sí continúa colaborando con Pancho Varona, que es uno de los músicos que más han colaborado, o como dice el propio Sabina, que más me han aguantado a lo largo de los años, ¿no? Y este es un disco, Hotel Dulce Hotel, del año 1987, que cuando sale vendió pues unos 400.000 ejemplares, que eso es un número nada despreciable, ¿no? Fue su como breakthrough. Exacto, como el disco que hizo cambiar un poco su carrera, ¿no? Antes de después grabar esos otros discos de los que tú hablas de los años 90. Me parece un disco pues que es un buen ejemplo del sonido de Sabina durante los años 80. ¿No te parece? Quiero decir es justo antes de que cambie para el mal. Sí, exacto. En algunos casos es positivo, en algunos casos es negativo. En los años 80 en España tuvo mucha importancia lo que se llamó la movida madrileña, y ahí en ese batiburrillo de diferentes artistas, músicos, directores de cine, creadores de obras de teatro, pues yo creo que en este disco todavía se escucha ese sonido ochentero, ¿no? Como se suele decir, de la música de Sabina. Ahora podemos ir hablando un poco sobre cada una de las canciones de este disco. Tienes ahí el disco delante. Y claro, por razones de copyright no podemos poner el disco, desgraciadamente, pero animamos a cualquiera que esté escuchando esta conversación a que se ponga el disco y lo escuche al mismo tiempo que hablamos acerca de él. El disco se abre, Dan, con esa canción que tú dices que recuerdas haber escuchado como la primera canción quizá que escuchaste de Sabina. Así estoy yo sin ti. A mí me encanta esa canción. Sí. Y me parece una buena canción para iniciar el disco. Es una clásica, una excelente canción. Y la estructura es bastante sencilla, ¿no? Muchos pueden apreciar la belleza de la canción, de la letra. Y ese me llamó la atención, como te dije la segunda vez que la oí. Las imágenes de la canción son maravillosas, ¿no? Y a mí me gusta la canción mucho. Algunos de los símiles que me gustan más, como por ejemplo cuando dice vacío como una isla sin Robinson, febril como la carta del amor de un preso, macabro como el vientre de los misiles, ¿no? Ese es muy bonito, muy macabro. A mí es una excelente presentación de un sentido poético. Otros no tanto. En cierto sentido la canción representa dónde estaba Sabina en ese momento de su trayectoria como artista. Porque también dice como, ¿qué dice? Inquieto, como párroco en un burdel, ¿no? Ese es más como un refrán, ¿no? La gente dice eso, ese no es poesía, es algo que él sacó del aire. Del habla popular, ¿no? Sí. Su obra todavía tiene me da la impresión de algo muy bien pensado, elaborado, pero a veces algo escrito en la servilleta de un bar, ¿no? Todavía. No tiene la madurez, ¿no? De sus obras posteriores. Pero esa canción es muy bonita. Sí, es cierto que las canciones de Joaquín Sabina en muchos casos utilizan el símil de una manera muy,
repetida, ¿no? Sí. Porque le gusta mucho utilizar esa figura literaria en muchas de sus canciones. Y otra cosa que hace Sabina que es muy interesante, que no creo que haya muchos cantautores españoles que hagan esto, es que le encanta hacer canciones que son listas de cosas, ¿no? Como enumeraciones casi interminables, ¿no? Lo que en inglés se llaman list songs, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, porque... Como la del pirata cojo. La del pirata cojo, con su pata de palo y parche en el ojo y cara de malo, ¿no? Es algo que a mí siempre me ha sorprendido de Joaquín Sabina. La inteligencia de sus imágenes y sobre todo de sus símiles y metáforas muchas veces son sorprendentes, ¿no? Un poco como las de Bob Dylan, que cuando escuchamos una canción de Dylan, ¿no? Nos damos cuenta de esto, que uno no espera. Sigue pensando en Exacto. la imagen o la metáfora. Pero también muchas canciones que están construidas como listas bueno, pues de imágenes y de metáforas y de símiles, y este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es una canción además con una melodía muy agradable, ¿no? Pero que también encierra una melancolía, ¿no? Sí, una melancolía. Se dice que es su primera canción de amor. Y antes de eso no había compuesto una canción específicamente sobre ese tipo de expresión, ¿no? Para una mujer, ¿no? La ausencia de una mujer. Y en cierto sentido la composición de la canción, según lo que él dijo, fue un desafío, ¿no? Que podía o no componer una canción de amor. Para mí, en cierto sentido, y me da un poco, no sé, pena decirlo, pero la música para mí no se ha envejecido muy bien. Suena muy ochentera la canción. Te refieres a los arreglos, ¿no? Me hace recordar de ese de Police, ¿no? Every Breath You Take. ¿No? Tiene casi el mismo ritmo, ¿no? La repetición, el sonido muy programado. Sí, bueno, es un disco que, como los que grabó Sabina en los años 80, es un disco hijo del momento histórico, ¿no? en el que salió. Pero eso también en algunas cosas puede ser algo positivo, porque a mí me gusta, por ejemplo, cómo introduce el rock dentro de sus canciones, ¿no? Que es algo que tampoco uno espera necesariamente de un cantautor al uso, ¿no? Pero sí, es una canción, Así estoy yo sin ti, compuesta por el propio Sabina sin ninguna ayuda de nadie. Una canción que a mí me gusta mucho para iniciar el disco, creo que está bien elegida. Cuando pasamos a la segunda canción, que se llama Pacto entre caballeros, la de mucha policía, ¿no? Esta es una canción que yo creo que ejemplifica eso que yo decía acerca de la introducción del rock, y una canción un poco más rápida. Rápida. Él dice punky, como punk. Y realmente el punk tuvo mucha influencia en muchos de los grupos de la movida madrileña de esa época, ¿no? Llegó a España un poco más tarde, quizá, este tipo de música, que a otros lugares de Europa y del mundo, ¿no? Pero tuvo una influencia importante y que además duró Yo no bastante, sabía, ¿no? La influencia del punk en España. Esta canción, Pacto entre caballeros, ¿qué te parece sorprendente o qué te gusta especialmente sobre esta canción? Porque tú dijiste que las 3 primeras canciones son las que más te interesan del disco, ¿no? Esta canción especial, ¿qué te parece interesante sobre esta canción? Pues, en primer lugar, este es un buen ejemplo de Sabina como narrador, muy hábil, ¿no? Él puede ser un excelente cuentista, ¿no? Escritor de cuentos. La estructura de la canción. En sus mejores canciones de narración, de narrativa, como por ejemplo Medias Negras, y Nos dieron las 10, el caso de la rubia platino, muy sofisticado como narrador. Y él empieza en el momento del atraco, ¿no? Así, ya estamos como oyentes en esa situación. Y luego uno de los chicos se da cuenta de quién es y así empieza como una noche es casi una celebración de la delincuencia, ¿no? ¿No? Desenfrenada. Hasta, bueno, tú sabes la letra de la canción, hace algunas rayas, canutos, ¿no? Hace los encantos de Maruja,
la cachonda, ¿no? Y al final incluye un desenlace también, ¿no? Y tiene que ver con la composición de la canción. ¿Por qué la compuso Sabina? Porque ese es el pacto entre esos caballeros, y también aparentemente uno de los chicos fue detenido, policía, y sabemos eso al final. Entonces es muy sofisticado. En primer lugar, a mí me gusta eso mucho. En segundo lugar, me gusta cómo describe una noche de parranda, de ¿no? parranda, ¿no? En los 80, ¿no? En Madrid. Y también me gusta porque es como un manual de la jerga madrileña, ¿no? Como cuando dice la palabra peluco, ¿no? Peluco, sí, de marca Omega. Para el reloj. Canuto. No, es una excelente canción. Es una obra maestra de él, una de sus mejores canciones. A mí me gusta cómo Sabina introduce la jerga popular en sus canciones, sí. ¿no? Lo que en inglés se llama slang, y lo hace de una manera muy natural, la verdad. No parece algo forzado, es decir, él habla de la manera, en sus canciones sus canciones tienen un aspecto literario que se da la mano un poco con unos elementos un poco más populares de la jerga madrileña o española del momento, ¿no? Algunas de esas palabras ya no se utilizan en la actualidad, pero muchas de ellas sí, todavía se utilizan. Y él es capaz de mezclar estos dos elementos, ¿no? Algo más poético. Han comentado en eso, esa habilidad de ser literario, como en la canción anterior, pero también emplear la jerga, ¿no? De la calle madrileña. Y yo creo que por eso ese es tu área, no es el mío, pero se parece un poco a Quevedo en ese sentido, ¿no? Como poeta. Y en algunas entrevistas él menciona a Quevedo. No es que él diga que esté influido por Quevedo necesariamente, pero sí menciona sus lecturas de Quevedo y bueno, de otros poetas españoles y latinoamericanos. Pero otra cosa también interesante me parece a mí de esta canción es lo que tú decías antes. Esta es una canción narrativa. Teníamos anteriormente con Así estoy yo sin ti, una canción que es una lista, ¿no? De diferentes metáforas y símiles y comparaciones, ¿no? Y en este caso tenemos una canción que nos cuenta una historia, ¿no? Entonces, ya en las dos primeras canciones vemos esas dos caras de Sabina. Sí. El Sabina creador de metáforas, de comparaciones, ¿no? De imágenes, y ahora el Sabina que nos cuenta una historia, que además es una historia que tiene que ver pues, con la vida real, ¿no? Sí. Saca estas ideas pues, probablemente de experiencias propias. Que él haya vivido. Y entre los dos sombreros que se pone, yo creo que es más subvalorado como narrador. ¿No? Quizá porque es más un compositor de canciones que se acerca quizá más a la poesía, ¿no? Y después también él ha creado poemas, sonetos y libros de poemas que no están acompañados de música, pero no ha escrito una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces quizá eso tenga algo que ver con... Sí, tal vez lo va a hacer. Esta es la canción del disco, quizá una de las canciones que más recuerdo escuchar, ¿no? Que tengo más recuerdos asociados a y esta fue un poco canción. de un escándalo cuando la pusieron en la radio. ¿Qué dijeron los de... Que yo sepa, no. De la época, que yo sepa, no fue un escándalo realmente, ¿no? Es un momento de la movida en España a mediados de los años 80, un momento muy rompedor, muy transgresor, ¿no? En el que había grupos que grababan un disco que no llegaba a ningún lado, pero que ahora se convierte, pasados los años, en objeto de culto casi, ¿no? Pero sí, hay esta idea de esta estética punk, de esta estética de ir rompiendo con lo establecido, ¿no? Hay que recordar que también España llevaba pues solamente unos cuantos años de democracia después de la dictadura franquista, de casi 4 décadas, ¿no? Entonces, bueno, es un momento culturalmente, artísticamente, yo creo, muy interesante. Esa es una buena observación, porque el punky que dice él tal vez tiene más que ver con la letra y lo que describe que el sonido de la producción de la canción. Sí tenemos unas guitarras pues que tienen bastante fuerza, ¿no? Sí, pero también tiene ese teclado. Para mí el teclado no tiene nada que ver con ese sonido de punk, pero
Es interesante. No, es una de sus canciones, como diríamos hoy en día, menos correcta políticamente Sí, hablando. sí. Eso sí es cierto. En varios niveles. No creo que Sabina haya sido uno de los cantantes o cantautores más políticamente correctos. Pero quizá en algunos casos esos son los cantautores que más se recuerdan y más interesantes, porque tratan de ir un poco más allá de lo establecido, ¿no? Y creo que eso es algo interesante. La siguiente canción, Dan, es la tercera parte de esas 3 canciones que tú dices que a ti te gustan más de este disco, compuesta por el propio Joaquín Sabina junto con Javier Martínez, y se titula Que se llama Soledad. Esta canción, ¿qué te atrae especialmente de esta canción? Es una buenísima descripción de su proceso de componer poesía, pero a la vez es una descripción de su otro pasatiempo, buscar e intentar conquistar a mujeres, ¿no? Y juxtapone, ¿no?, estas dos actividades en una canción. Y la sintaxis también incorpora la canción muchos de los temas de él, ¿no? Ser poeta, ser bohemio, el gato solitario buscando una gatita, ¿no? ¿Cuántas canciones de Sabina menciona tiene un gato, ¿no? Tiene de todo y también tiene un poco de misterio, porque para mí hay un tipo de doble entendimiento de soledad, porque puede ser nombre de mujer y también puede ser el aislamiento que a veces necesita un poeta para concebir, ¿no?, la poesía. Y también los últimos versos, como te he dicho antes, aquel verano tan raro que no paró de nevar. Tal vez Soledad fue una argentina, una chilena que conoció en una gira por allí. Sí, yo creo que el doble sentido, ¿no?, es también otro elemento importante en las canciones de Joaquín Sabina, ¿no? La mayor parte de las imágenes y de los símiles que él utiliza suelen tener un doble, a veces triple sentido, ¿no? Y eso es lo que quizá complica un poco más la recepción o la crítica o la interpretación de sus canciones, ¿no? Pero también en algunos momentos, por ejemplo, para mí el estribillo de esta canción está muy conseguido literariamente, cuando dice: y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna, ¿no? Y luego dice: y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y ahí está, cuando dice que se llama soledad, ¿es soledad con mayúscula o es soledad con minúscula? Es decir, ¿nos estamos refiriendo a la idea de soledad aquí? ¿O nos estamos refiriendo, como tú decías antes, a una persona específica, sí, cuyo nombre es Soledad, ¿no? Pues aquí en el libro con buena letra está en minúscula, poniendo minúscula Soledad, pero yo no sé. También él escribió con mayúscula aquí. Mi parte favorita de la canción es cuando él dice, de una manera muy como Hemingway, ¿no? Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Y fíjate la sintaxis que hay aquí. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. Es muy poética, la estructura muy bonita. Y de nuevo tenemos esa idea de melancolía, ¿no?, que suele impregnar muchas de las canciones de Sabina. Tenemos las canciones un poco más macarras, ¿no?, un poco más, más de delincuente, ¿no? Y después tenemos las canciones más introspectivas que como esta, pues es capaz de utilizar esas metáforas en las cuales la melancolía tiene mucha importancia. No podemos olvidar también que una de sus canciones más populares del principio de su carrera se llamaba precisamente Calle Melancolía, ¿no? Sí. Entonces, sí, desde luego yo estoy muy de acuerdo contigo en que estas 3 primeras canciones pues son un inicio excelente para el disco, ¿no? No sé si el disco
va cuesta abajo después de estas 3 canciones. Yo no creo que se pueda decir eso, sobre todo porque la siguiente, la número 4, es Besos de Judas. Y aquí, Dan, yo creo que en esta canción nos encontramos quizá con otro elemento de las canciones de Sabina que es muy importante. Por supuesto, bueno, el sexo, por supuesto, siempre es un elemento importante en las canciones de él, pero la ironía también, ¿no? En esta canción yo veo pues mucha ironía en esta descripción de esta relación con esta mujer, ¿no? ¿Qué puedes comentar sobre esta canción que te gusta especialmente? Bueno, cuando habla de una mujer, no es la manera más positiva de empezar la canción. No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos, ¿no? En un raro país. Es una canción que, según él, es dedicada a este compositor, cantautor francés. Ajá. ¿Te refieres a Georges Brassens? O? No, Capdeville, Jean-Patrick. Oh, Capdeville, sí, Capdeville. exacto. Muy bien. Y yo no conozco mucho de su obra, pero no sé, esa canción no tengo tanta opinión de lo que canta, de la letra aquí. Es otra canción realmente, no necesariamente de amor, pero más de desamor, ¿no? Cuando dice cuanto más le doy ella menos me da, ¿no? Y esa siempre en las canciones de Sabina la relación entre el hombre y la mujer, entre el cantante y su amante, ¿no? Siempre es una relación generalmente muy conflictiva, ¿no? Y esto se ve en esta canción que ya desde el título, ¿no? Que tiene una referencia bíblica, besos de Judas, ¿no? Los besos de Judas son generalmente los besos que uno no quiere recibir, ¿no? Pero en cierto modo hay una ambivalencia aquí, porque él quiere recibir los besos, pero al mismo tiempo no los recibe. Y bueno, también hay un elemento de humorismo en esta canción, ¿no? Cuando dice algo así como que debió de ser un tal Judas el que la enseñó a besar, ¿no? Y de nuevo es una canción con marcha, ¿no? Una canción que no es una balada, ¿no? No, tiene más ritmo, ¿no? Es una canción más acelerada de lo que se supone a base de la letra. No sé, bueno, cuando Sabina canta de temas de la religión como Judas, y, no sé, me parece que está un poco fuera de su lugar. No es algo que normalmente hace. No, esa canción para mí es como uno de los... Después de las primeras 3 obviamente va a ser un declive, ¿no? de calidad, pero no es una de sus mejores para mí. Escuchan a Dan Napo hablando acerca del disco de Joaquín Sabina, Hotel Dulce Hotel, del año 1987. Soy Antón García Fernández y les hablamos aquí desde el pequeño pueblo de Martin, en el estado de Tennessee, y estamos charlando acerca de Joaquín Sabina y este disco que para Dan es un disco memorable. Lo es también para mí porque me trae muchos recuerdos diferentes que se agolpan ahí en mi cabeza mientras estamos hablando, sobre todo cuando vuelvo a escuchar las canciones después de pasado tanto tiempo. Este podcast se disponibilizará en mi canal de YouTube, que es Antón GF. Y bueno, después de estas 4 primeras canciones, la quinta se titula Oiga Doctor. Tú me has dicho en alguna ocasión que te parece que algunas de estas canciones de Sabina en este disco son como bromas, ¿no? Como throwaways incluso, en algunos casos. ¿Esta es una de estas canciones que a ti te parece que son como bromas? Pues sí y no, porque más que la escucho, yo oigo más en esto, ¿no? En la canción. Para mí al principio me pareció ser una canción como Sabina, ¿no? Del disco Ruleta Rusa, ¿no? Pero lo que dice también, hay un tipo de inversión y
aparentemente canta un hombre muy sano, pero por ser sano tiene tantos problemas. Y quiero volver a su vida de mala salud y tomando y fumando y haciendo, divirtiéndose sobre todo para tener el éxito que tenía antes, ¿no? Como dice, devuélvame mi depresión, que no ve que mis amigos se aparten de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. No escribo una nota desde que soy feliz. Bueno, esta idea quizá de que es necesario pasarlo mal para escribir buenas canciones, ¿no? Sí. Que eso es una falacia en realidad. O sea, no hay ninguna razón para pensar que un artista es mejor cuando está triste que cuando no lo está, ¿no? Pero bueno, esto es un tópico que aparece. Yo creo que la canción tiene algo que ver con ese tema, ¿no? Pero los demás versos hacia el estribillo es un tipo de broma para mí, ¿no? No es una canción muy seria. Ya te mencioné lo de devuélveme mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección, ¿no? De nuevo utilizando pues, un lenguaje muy, muy explícito, ¿no? O bastante explícito para una canción, pero de nuevo nada muy, muy, muy extraño en esta época, en mediados de los 80, finales de los 80, y tampoco extraño en la discografía y en las letras de Sabina, que le gusta utilizar lenguaje a veces lo suficientemente explícito, ¿no? Otras veces no, pero en este caso sí. Otra cosa que me parece interesante de muchas canciones de Sabina, este es un buen ejemplo, pero también ese es Sabina del que hablabas antes, y también Pacto entre Caballeros, es la autorreferencialidad, ¿no? De muchas de las canciones de Sabina. Es decir, Sabina aparece muchas veces en sus canciones, su nombre aparece ahí, y además en muchos casos, aunque no aparezca su nombre, está claro que las canciones tienen que ver con él mismo y con su experiencia vital, ¿no? Y creo que este es un ejemplo de Sabina un poco burlándose de su mala vida desde un punto de vista de alguien que tiene una vida más sana, pero que quizá no le llene tanto, no le parezca tan satisfactoria, ¿no? Una vida más sana o más mediocre también, ¿no? Sí es un tema que se ve en varias canciones del disco, ¿no? Es que Sabina quiere como ponerse dentro de un tipo de medio ambiente fuera de lo normal, lo aceptable. Y cuando dice aquí, devuélveme mi fracaso, no ve que yo cantaba la marginación. Y devuélveme mi odio y mi pasión, ¿no? Porque la gente que no vive como él no tiene tanta pasión, no sienten suficientemente fuerte de tener odio a algo, aceptan todo. La idea de que hay que vivir la vida con más pasión, ¿no? Implicándose más en Y ser en ese lo que se payaso hace. con alas en los pies, como dice, ¿no? Otra magnífica imagen ahí, lo del payaso con alas en los pies. Por supuesto, payaso puede tener diferentes interpretaciones también. Los dobles sentidos de Sabina continúan apareciendo ahí en esta canción. La siguiente, Amores Eternos, bueno, a mí me parece una de las más interesantes del disco y quizá no una de las más conocidas. ¿Qué puedes resaltar o subrayar sobre esta canción? Bueno, como la primera canción, Así estoy yo sin ti, emplea el símil muy bien desde el principio, ¿no? Y describe a la mujer como desnuda se sentía igual que un pez en el agua, vestirla era peor que amortajarla, inocente y perversa como un mundo sin dioses, alegre y repartida como el pan de los pobres, ¿no? Símil tras símil. Y también tiene una inversión, ¿no? Típica de Sabina cuando habla de amor, ¿no? Según el título, Amores Eternos, dice, con ella descubrí que hay amores eternos que duran lo que dura un corto invierno. No sé, un invierno no es algo muy agradable, no es la estación que asociamos muchas veces con Sobre el todo amor. si es corto, ¿no? Sí, o tiene que ver otra vez, es posible que tenga algo que ver con la canción que se llama Soledad, que durante la composición del disco andaba con una mujer del Cono del Sur, de Argentina, algo así.
Bueno, lo que está claro es que sea lo que creó la canción, si nos acercamos a la letra de la canción, nos damos cuenta de que otro de los elementos, de nuevo, literarios importantes en las canciones de Sabina es el elemento de la paradoja, ¿no? Porque esta idea de amores eternos que son cortos, ¿no? Que duran lo que dura un corto invierno, ya no es solamente que uno no asocia el invierno con el amor, sino más bien con la falta de amor, ¿no? Con la falta. Pero el hecho de que si son eternos no pueden durar lo que dura un corto invierno, pero a lo mejor son amores tan pasionales, ¿no? Tan intensos, que sí pueden ser eternos, al menos en el recuerdo, ¿no? Es una canción, de nuevo, que se puede interpretar de muchas maneras diferentes, pero porque utiliza una paradoja, que es una paradoja además muy bien traída, ¿no? Muy bien construida, sí. ¿no? Es una canción que yo recuerdo escuchar bastante, es una de las que más recuerdo del disco. No en la radio, pero al escuchar el disco cuando era más joven, cuando era más pequeño y lo tenía mi padre puesto, pues esta era una canción que quizá esa paradoja de los amores eternos que son cortos, pues tuvo alguna importancia para mí. ¿Qué te parece la producción de esa canción? Porque tiene un tipo de xilófono, ¿no? Tiene un sonido como hawaiano, ¿no? Sí, parece casi como una marimba, ¿no? Sí. Algo así. Estoy viendo aquí, dentro de la información aquí de quién toca cada cosa, pues no aparece, por lo menos aquí en lo que tengo delante, no aparece ningún xilófono o marimba ni nada, pero bueno, también puede ser que entre dentro de lo que dice percusiones, ¿no? Percusiones. Pero sí, es una canción también, quizá por eso la recuerdo, porque tiene una instrumentación un poco diferente de las instrumentaciones de las otras canciones, que a veces son, como tú dices, están un poco pasadas de rosca ya, ¿no? Un poco no ha pasado bien el tiempo por ellas, ¿no? Pero en este disco sí, en esta canción en particular, pues me gusta la instrumentación, porque es diferente, y yo creo que acompaña muy bien la letra de esta canción, que se llama Amores Eternos, otra de las canciones que compuso Joaquín Sabina en solitario, sin ayuda de ningún otro, ¿no? La siguiente, la número 7, ya nos vamos acercando al final del disco, poco a poco, se llama Mónica, ¿no? Y en este caso tenemos ya una apelación directa a una mujer que se llama Mónica. Y esta, reconozco, Dan, que es una de las canciones que yo recuerdo menos de este disco, no sé por qué, pero cuando estaba escuchando el disco otra vez para preparar nuestra charla, no es una canción que yo recuerde especialmente. Esta y la siguiente son dos canciones que no recuerdo especialmente, no se han fijado en mi memoria. ¿Qué subrayas sobre esta canción? ¿Qué te parece esta apelación a Mónica? No es muy común que una canción de Sabina lleve el nombre de una mujer así, ¿no? Mónica. Simplemente Mónica. Mónica, ¿no? Y parece que es como una discusión directa con ella y, no sé, los enlaces de amor en una relación, ¿no? Y él siendo el tipo de hombre que no quiere ser como encadenado, ¿no? Con una mujer, pero quiere algo de ella, ¿no? Deja, Mónica, ya esa historia, ¿no? De mentira. Yo no sé, para mí tampoco es una canción muy memorable del disco. Y, no sé, es una anomalía, ¿no? Es un poco fuera de lugar, yo creo que. ¿Crees que es una canción que no va muy bien dentro del disco, quizás? Sí, yo no creo que vaya muy bien en el disco. Vive al borde del infarto. Me parece un poco chistoso que Sabina diría eso en la situación de estar con una sola mujer, ¿no? La dejaría, ¿no? Y saldría a la calle para buscar a otra, ¿no? Antes de tener esa discusión. De hecho, es algo que ocurrió en su vida, en momentos en los que él estaba casado con una mujer, pero tenía algún romance con otra, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, creo que en ese sentido tienes razón, ¿no? Pero bueno, quizá es una canción. Yo creo que es diferente un poco la canción también en cuanto a que hay una apelación directa a una mujer, cosa que en las demás canciones pues
esto no ocurre, al menos en este disco, ¿no? Y bueno, es una canción que quizá hay que volver a escuchar, ¿no? para intentar comprender en su profundidad completa, ¿no? La siguiente, y ya solo quedan dos para terminar el disco, es una canción que Sabina compuso junto con Javier Batanero, y se titula, bueno, tiene también un título de una sola palabra, pero es una palabra yo creo muy significativa, que es Cuernos, ¿no? También es otra canción que a mí no recuerdo especialmente, pero sí es una canción que yo creo que tiene bastante contenido, ¿no? Mucho contenido. ¿Qué te parece este tema? Yo creo que está manejando otra vez ese doble sentido, ¿no? Cuernos en el sentido clásico de ser infiel, pero también poner cuernos a la vida doméstica, ¿no? A la vida aburrida. Y como dice al final, ponle un par de cuernos a tu depresión. Se cambia un poco mi entendimiento de la canción. Y tiene una letra muy divertida, muy chistosa, ¿no? Sí, yo creo que aquí el elemento humorístico del que hablábamos antes con otras canciones es primordial, ¿no? Es principal en esta canción en especial. Yo sin saber, sin conocer a muchos cantautores de hispanohablantes, yo estoy inclinado a creer que no haya otro que haya cantado tanto a favor, ha celebrado tanto la infidelidad como Sabina, porque tiene media docena, una docena de canciones de este tema, ¿no? Sí, bueno, y en otros discos incluso hay un disco en el que tú hablabas de una trilogía, posiblemente, que en la que habla acerca de este tema. Pero yo creo que esta canción, en este caso, Cuernos, escuchamos el título y nos da la sensación de que va a hablar de ese tema, ¿no? De la infidelidad únicamente. Pero de la misma manera que con los amores eternos, que no habla necesariamente de amores eternos, porque duran muy poco, ¿no? Aquí juega un poco con las expectativas del oyente al escuchar el título de la canción o al ver el título de la canción, porque después habla de otros temas también, que no tienen que ver solamente con la infidelidad, también habla también un poco de crítica social, ¿no? Dentro de esta canción en algunos momentos. ¿Dónde ves la crítica social? Bueno, hay un momento en el que dice: en asuntos tales las clases sociales compiten, pero siempre sobresale la noble clase alta, las señoras con rango y posición, si no adornan la frente del varón, notan que algo les falta, ¿no? Entonces, de nuevo, hay claramente en Sabina también muchas veces hay una crítica hacia la actitud de ciertas mujeres, ¿no? Y este es el caso también, pero son las mujeres de clase alta en este caso. No se refiere a todas las mujeres en general, sino que de una manera muy irónica habla de ciertas mujeres de clase alta que, bueno, pues por diferentes razones en las que no vamos a entrar, pues tienen este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces hay un poco también de comentario social en algunas de estas canciones y en esta en particular. Tal vez hay algo de un consejo de que uno no sea infiel también, porque malas cosas pueden pasar. Ya habla del tipo en el armario, ¿no? Escondido en el armario, pero dice también: pasa con prudencia de las apariencias. Si quieres seducir a alguna esposa marchosa y postmoderna, tiene mala pata que al tercer cubata se duerma en el sillón y tú allí con el rabo entre las piernas. Y en ese sentido podemos pensar en el rabo entre las piernas de manera literal, ¿no? Pero también de manera figurada, ¿no? Porque está claro lo que quería ahí Sabina conseguir de esa mujer. Hotel Dulce Hotel es el disco del que estamos hablando hoy con Dan Napo en este programa de discos memorables, y llegamos a la última canción. Este disco tiene 9 canciones en total. Por tanto, en el CD pues no es un disco muy largo, ¿no? Pero originalmente en el vinilo pues es la duración normal, ¿no? Cada una de las canciones pues duran entre 4 y 5 minutos. Solamente hay una que dure menos de 4, ¿no? Entonces son canciones en general bastante largas. Y el disco es de 38 minutos. Y el disco, sí, en total unos 30 y tantos minutos, pero bueno, también es un disco que originalmente salió en formato de vinilo, ¿no? También. Y realmente la canción homónima, Hotel Dulce Hotel, que termina o concluye
El disco para mí, aquí tiene Sabina el apoyo o la colaboración de Pancho Varona, de su guitarrista, para la composición de esta canción. Sin duda, para mí esta es de las canciones, sin duda la más, o una de las más pegadizas del disco, ¿no? Después de escuchar esta canción, continuamente estoy, yo en la cabeza tengo, tengo la melodía Hotel, Dulce Hogar, Estatuas de Sal. ¿Qué te parece interesante esta canción, que es una de las canciones en esos momentos más conocidas de Sabina? Bueno, yo creo que es una de las mejores canciones, después de las primeras tres. Yo digo, por ejemplo, en ese disco hay 3 canciones y media muy buenas, y esa es la media. Aquí. ¿Por qué media? ¿Por qué media? ¿Por qué media? Porque me suena demasiado ochentera. Ajá. El arreglo, ¿no? Es muy ochentera, y también, aunque sea de como 5 minutos, el último minuto es nada más un fade out, ¿no? Sí, una repetición. la repetición de Hotel, Dulce Hotel. Me gusta la letra mucho. De hecho, yo creo que en cierto sentido esa canción como le pone un mono, ¿no? al tema principal del disco, ese de estar fuera de lo mediocre en la vida, ¿no? Porque dice al final, ¿qué pasa si salimos, ¿no? juntos y nos casamos y todo eso? Dice que programar el deseo es lo que le llama él. Al cabo de unos años estaríamos los dos adultos y aburridos frente al televisor. Claro. Como si no fuese adulto en ese momento. Claro, bueno, quizá no se siente adulto, ¿no? Sí. Eso es un poco la idea, pero yo creo que... Tenía como 38 años, 37 años, algo así. Es una canción, no sé si estás de acuerdo, un poco, no diría en contra, pero que presenta de una manera muy negativa la institución del matrimonio. Sí. La idea de que el noviazgo y la relación con una novia o con un novio es más excitante y más interesante que cuando ya uno se casa, ¿no? Es la diferencia de hotel y hogar. Claro, ahí está. La raíz de to marry es casar, ¿no? En español. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, el título mismo nos da ese significado. Claro, porque normalmente, ahí está de nuevo utilizando una inversión, Sabina, porque la frase original tendría que ser hogar, dulce hogar, ¿no? Como home sweet home en inglés. Pero dice hotel, dulce hotel, ¿no? Y cuando describe el hogar, dice hogar triste, hogar, ¿no? Y entonces ahí está. Y yo creo que lo que decías antes de la programación del deseo, ¿no? La idea de que el deseo antes del matrimonio es quizá más fuerte, más potente, más poderoso que después de pasar. Sí. Exacto, después de firmar los papeles, ¿no? Ese es un tema que recurre muchas veces en sus canciones, ¿no? Y que parece ser un tema que realmente le ocurrió en su propia vida. Está aquí utilizando elementos o ideas, ¿no? Sacadas de sus propias experiencias, ¿no? Es una canción que para mí está muy bien para concluir el disco, porque, como digo, es una canción pegadiza que uno continúa escuchando, y quizá es por la repetición continua y al final, como dices, en el fade out, ¿no? de ese estribillo final de hotel, dulce hotel, hogar, hogar, dulce hogar, ¿no? O hogar, triste hogar en este caso, ¿no? Como pensar un poco en lo que hemos dicho sobre todas las canciones, a mí me parece que la primera, Así estoy yo sin ti, es la canción más fuera de lugar en el disco, porque hay un tipo de antidomesticación en todas las demás canciones, ¿no? Esa idea de estar fuera del hogar, en la calle, festejando, ¿no? Pasándolo bien, como dijo en otra canción. En otra canción, sí. Pero esa primera canción sí es una canción quizá un poco más melancólica en ese sentido, sí. ¿No? Yo creo que Hotel, Dulce Hotel también es interesante desde el punto de vista de que es una canción un poco desmitificadora, ¿no? Es decir, la idea de que algunas canciones de amor pues casi mitifican la idea del matrimonio, ¿no?
que bueno, como decía un profesor mío hace mucho tiempo, el matrimonio es, o sea, el Estado, ¿no? El matrimonio es como la mínima expresión del Estado, ¿no? El Estado como un tipo de unión y el matrimonio como un tipo de unión entre dos personas, ¿no? Sí. Pero muchas veces en las canciones de amor se mitifica un poco la idea del matrimonio, ¿no? Y él en esta canción está intentando hablar precisamente lo contrario, ¿no? De que el matrimonio tiene también sus dificultades, ¿no? Y que no es tampoco un camino de rosas. Y por tanto él quiere alejarse de ello antes de llegar a ese estado en el que hay que programar el deseo, ¿no? Es una canción que a mí me gusta mucho y bueno, tú dices 3 canciones y media, yo diría 4, ¿no? Porque es una canción que... En su totalidad un buen disco, ¿no? No hay mal disco de Sabina. Tal vez el primero, según lo que él dice, pero hubiera sido mejor con un poco más de, no sé, si Antonio García de Diego hubiera participado en ese disco, podría haber amplificado, ¿no? Los arreglos un poco. Y habría dado un sonido diferente a algunas de las canciones. Sí, el sonido de algunas de las canciones es cierto que suena un poco anticuado, ¿no? Un poco típico de su momento, ¿no? Su participación para mí es algo muy importante y va paralelo con la formación de Sabina como poeta, ¿no? Cuando él produjo canción tras canción muy buena, con muy buena letra, muy bien concebida, ¿no? Cada canción. Para mí Antonio García de Diego es como es George Martin de Sabina, en cierto sentido. ¿Tú has utilizado en tus clases en algún momento canciones de Joaquín Sabina, como por ejemplo, pongamos que hablo de Madrid, ¿no? Alguna otra también? ¿Cómo reciben los estudiantes las canciones de Joaquín Sabina? Les gustan, ¿Sí? les encantan, sí. Especialmente Así estoy yo sin ti y también No vivas como vivo yo. ¿Cómo se llama esa canción? Sí, bueno. Pastillas para no soñar. Exacto, sí. sí. Sí, les encanta la canción. Porque yo creo que como en mi caso, como expliqué antes, es que, no sé, la letra les llega, ¿no? Y entiende mejor por tener la letra y también escuchar la canción. Y tal vez, no sé, tal vez pues ponen más atención, prestan más atención a la canción, porque les gusta la música. ¿No? Pero ha salido muy bien. A mí me gusta poner canciones de Sabina en mis clases, cuando sea apropiado, ¿no? Claro. Cuando tenemos un tema en un capítulo de nuestro libro de texto sobre la salud, bueno, es muy fácil encontrar una canción así, o cuando se enfoca en España, Madrid, tenemos muchas canciones de Madrid, de Sabina. Sí, yo he utilizado alguna también y a los estudiantes les suele interesar. Y no siempre es fácil interesar a los estudiantes, ¿no? Sí. Pero yo creo que a través de la música se puede hacer mucho en ese sentido. Y en general, Dan, ahora que hemos hablado de todas las canciones de este disco, Hotel Dulce Hotel, ¿qué se encontrará un oyente que por primera vez se encuentra con este disco, Hotel Dulce Hotel? Es decir, ¿qué tipo de disco es este disco del año 1987 de Joaquín Sabina, que empezó a abrir muchos mercados diferentes para nuestro hombre? Bueno, como te dije, yo creo que es un disco de transición. Es una mejora en muchos sentidos, pero todavía tiene una poética en gestación, ¿no? No todavía ha llegado a ser el compositor de las canciones de los años 90. Ya mencioné lo de los arreglos, pueden ser mejores en ese disco. Pero la irreverencia, ¿no? El humor, también los juegos de palabras, las metáforas, los símiles en algunas de las canciones, especialmente la primera, ya muy bien concebidos. Y entonces para el fan de Sabina es un disco indispensable.
para los que no lo conocen, mejor empezar con otro disco. Muy bien, y eso precisamente, Dan, iba a ser mi pregunta final, ¿no? Sabina es muy popular en España, por supuesto, también en Hispanoamérica, por donde ha viajado pues continuamente por muchos países hispanoamericanos. Quizá no es tan conocido en los Estados Unidos, aunque sí ha tocado en los Estados Unidos en lugares como Nueva York, Sí, o Miami, o muchos Los Ángeles, ¿no? sí. De hecho va a tocar en Miami no, en unos meses, ¿no? Me comentabas. Para las personas que viven en los Estados Unidos quizá y están escuchando esta charla acerca de Sabina y no conocen muy bien o en absoluto a Sabina, dices que este disco quizá no sería el mejor para iniciar, pero ¿qué discos de Sabina recomendarías tú? Unos 2, 3, 4 discos de Sabina que a ti te gustan especialmente, que recomendarías a alguien que quiera entrar en la música de Sabina por primera vez. Pues yo diría primero a Yo mimé contigo, porque tiene dos canciones estupendas de Sabina, de Contigo y también Y sin embargo. Que es una de las canciones que más le gustaba a Sabina, sí, las entre melodías las canciones de amor. Impresionantes, muy pegajosas, pegadizas. Pegadizas. Pegadizas, lo que dijiste. Y no importa la lengua, ¿no? La melodía va a llegar a la gente, ¿no? Al corazón. También es de física y química. Tiene muchas buenas canciones, muy consistente. Aunque ninguno de los dos es mi favorito. Mi favorito es Esta boca es mía. Pero es un poco más, no sé, filosófico ese disco. A todo el mundo le encanta 19 días, 500 noches. Pero para mí ese es un gran disco, pero no es el sonido de Sabina que logró con los anteriores. A mí me gusta lo que él se llamaba la superproducción de Yo mimé contigo, de Esta boca es mía. Por aquí, bueno, yo creo que esos cuatro discos serían mejores para empezar. Entonces Yo mimé contigo, física y química, Esta boca es mía, y luego 19 días y 500 noches. Sí, que tiene ese enorme éxito que fue para Sabina la canción que le da título, 19 días y 500 noches, que se llevó un montón de premios de diferentes estilos. Y para mí suena más como un disco no es tanto de Sabina, pero suena más de un disco de Santana. Tiene una producción un poco limpia, demasiado limpia para mí. ¿Te gusta entonces que la producción sea un poco más sucia, un poco menos cuidada, ¿no? Sí, deja la producción en las manos de Antonio García de Diego, ¿no? Y Pancho Barona. Pancho Barona sí. También. Y no Alejo Estivell o No. de estos, ¿no? Que creo que a ti no te gusta tanto. Es un buenísimo disco, ¿no? De eso no cabe la menor duda, pero es un poco fuera de su repertorio para mí. El sonido es, como dije, súper sleek, ¿no? Es como... Demasiado pulido, ¿no? Pulido, exactamente, eso es lo que quiero decir. Bueno, pues llegamos entonces al final de este nuevo episodio de Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y hemos grabado este episodio en directo aquí en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, con mi amigo y compañero aquí en la Universidad, Dan Napo, de Michigan, que es un gran fan, yo creo que uno de los más grandes fans, seguidores de Sabina en los Estados Unidos. Estoy esperando su concierto en Nashville. Bueno, a ver si algún día viene, Sabina ¿no? venga a Nashville. Algún día a lo mejor graba un disco de country y entonces ya podría venir a Nashville a grabarlo. Él menciona Memphis en una canción, ¿sabías? No tenía ni idea. Ponme otro trago, dice Memphis, Tennessee en esa canción. Ah, bueno, eso está más o menos a un par de horas de aquí. Así que si viniese a Memphis sí podríamos ir a verlo. Es la penúltima canción de Mentiras Piadosas, dice eso. Otro disco que a mí me gusta bastante y Sí, tengo a mí también. muchos recuerdos de escuchar ese disco también en particular. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer poder charlar contigo acerca de tu pasión por este gran compositor y cantautor español de Úbeda, pero afincado en la capital de España, en Madrid, que es Joaquín Sabina. El perro
andaluz sin domesticar. No, domesticarlo creo que es imposible. Este episodio estará disponible en YouTube, en mi canal que se llama Antón GF, y el copyright, como siempre, es de Antón García Fernández, año 2018, programa grabado en directo. Muchas gracias por la atención y gracias a ti, Dan, por charlar con nosotros acerca de Joaquín Sabina. Hasta la próxima.